al final como resultado de este evento. Bueno, entonces ahora sí, pues presento al ingeniero Luis Gabriel Carmona, que él es candidato a doctor de la Universidad de Lisboa y el MIT de Portugal. Perdóname, ¿me recuerdas en eficiencia energética? En sistemas energéticos Perdón, sostenibles. sistemas energéticos ¿Sabe? Sistemas energéticos sostenibles. Él es máster en eficiencia energética y ecología industrial de la Universidad de Zaragoza e ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle. Tiene más de 15 años de experiencia en trabajo de investigación y también trabajo con el sector privado, donde ha tenido una importante producción científica y pues de la cual nos va a compartir una parte en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Luis Gabriel, y bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a todos. Si hay alguna inquietud, entonces, digamos que la idea sería, yo voy a hacer algunas preguntas a lo largo de la presentación. Y al final tendremos un espacio de 15 minutos o 20 minutos, dependiendo cuánto me tarde. De hecho, voy a poner mi cronómetro del tiempo para ir controlando la presentación. Ustedes pueden hacer las respectivas preguntas. Segundo aquí. Disculpen todos. Ya. Muy atentos todos, entonces, apreciados asistentes, porque nuestro conferencista también nos va a dar algunas preguntas, también para que nosotros estemos muy pendientes de cada uno de los datos que él nos va a proporcionar en este momento. Realmente es una información muy valiosa. El ingeniero Gabriel ha sido muy generoso con nosotros el día de hoy para presentarnos este tema que, como ustedes saben, es de actualidad. Realmente es algo que él está trabajando en este momento y pues está también con la expectativa de que nosotros lo podamos recibir y de esta forma pues también retroalimentar, hacer las respectivas preguntas, efectivamente pues también poder dar respuesta a lo que él nos tiene preparado para este día. Entonces, ingeniero Gabriel, nuevamente muchas gracias por este espacio que nos proporcionas hoy. Como lo mencionó la ingeniera Ivonne, es un espacio que hoy también abrimos con un ciclo de conferencias sobre ecología industrial, a la cual pues a todos invitamos también a participar más adelante. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, esperamos que esta sea una jornada muy productiva para todos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, la idea de hoy es presentar un tema que está tomando mucha fuerza a nivel industrial y es la ecoeficiencia, y sobre todo en el marco de lo que es la industria 4.0. Vamos a mirar de qué se trata un poco esta industria 4.0, pero sobre todo entender que hoy en día se habla mucho de la industria 4.0, pero realmente no hemos visto la conexión entre lo que se propone y elementos de sostenibilidad y competitividad, porque algunas de las decisiones que hemos tomado en lo que llamamos las revoluciones industriales muchas veces no han considerado ningún elemento de la sostenibilidad, y en parte esa es la consecuencia que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con asuntos como cambio climático, porque precisamente se han dado estos saltos a nivel tecnológico sin considerar aspectos ambientales, y pues hoy estamos lamentablemente viviendo consecuencias que digamos no podrán ser fáciles mitigar, y mucho más difícil será el adaptarnos al nuevo entorno en el que nos encontramos. Entonces, para iniciar, quiero hacerles unas preguntas de reflexión. Entonces, siéntanse libres de responder. Y la primera es, cuando hablamos del carro eléctrico, ¿qué se nos viene a la mente? Un valiente por ahí. Buenos días. Buenos días. Pues lo más común cuando uno escucha la palabra carro eléctrico es un vehículo en el que uno se pueda transportar, por decirlo así, Sí. que funcione con electricidad, Perfecto. que no utilice, digamos, combustibles fósiles. Exactamente. Y ahora, la pregunta es, ¿será que ese carro eléctrico es más verde que un carro a diésel? ¿Qué opinan? Sí, yo opinaría que sí. Pues eso es lo que nos han vendido, ¿no? Asumimos que sí. Ok.
Digamos que la respuesta, vamos a mirar. ¿Y cómo será que promueve el carro eléctrico la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, de los que tanto hablamos en el marco de global, regional, nacional, que queremos alcanzar la sostenibilidad de la sociedad? Tal vez como una energía alternativa. Bueno, de Sí. mitigación del cambio climático, al reducir los gases de efecto invernadero, digamos, como para reducir esas emisiones de gases. De pronto Así, pensaría. así es. Digamos que esas respuestas que hemos obtenido, estas tres preguntas, todas son completamente válidas. Es decir, carro eléctrico sencillamente es un vehículo que se mueve o que su fuerza motriz proviene de la energía eléctrica, ¿sí? Que en comparación a un vehículo diésel para ciertos aspectos ambientales es mucho mejor. Y por ejemplo, en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, para alcanzar las estrategias o las metas de mitigación del cambio climático, puede ser una de las estrategias que más eh, se ha promovido a nivel de los gobiernos. Entonces, pero digamos que ahí toca entrar a cuestionarnos también cómo es que estamos produciendo, bien sea esa energía, será que es verde, que es limpia, o en el caso, por ejemplo, de la electricidad. Imagínense qué es lo que pasa para Europa y para Estados Unidos, que la electricidad, por ejemplo, por lo menos más de un 60% de esa electricidad proviene de combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, sí, muy bien, en las calles estamos usando energía eléctrica, lo cual reduce las emisiones en los exhaustos, ¿sí? Pero en el lugar donde se está produciendo la energía eléctrica como tal, seguimos consumiendo carbón o petróleo. Entonces, como que se desvirtúa esa limpieza que tenemos del uso del carro eléctrico. Ahora, podemos decir, bueno, pero entonces en lugar de usar carbón y petróleo, ¿por qué no usamos energías alternativas o energías renovables? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una lista, disculpen, algunas palabras estarán en inglés, pero ahí nos ajustaremos. Por ejemplo, la primera línea, todas las tecnologías de comunicación e información y telecomunicaciones están basadas en muchos elementos que consideramos elementos raros, se llaman tierras raras, ¿sí? Y muchos metales críticos. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo platino cobalto, tenemos oro, tenemos estaño, tenemos novium, ¿sí? Talium. Digamos que es tan difícil conseguir estos elementos que su extracción y su producción se vuelve bastante pesada para el ambiente, para luego el ambiente pueda procesar esos impactos ambientales que nosotros generamos. Y si miramos en esta lista, ahí tenemos tecnologías de la información, inclusive energía proveniente de biomasa, que tiene una gran dependencia de fosfato y potasio, o de otra manera no se podrían producir estos cultivos. Por ejemplo, la energía eólica, ¿sí? Donde se tienen unos magnetos que utilizan neodymium, diásporo, prosium, samarium, ¿sí? Que son elementos a los cuales no estamos acostumbrados a extraer, que se encuentran muy poco concentrados en la corteza terrestre y por lo tanto el nivel tanto de consumo de recursos, bien sea energía u otros materiales, así como los residuos que se producen de estos procesos son bastante pesados. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a valorar qué es mejor, seguir utilizando combustibles fósiles, pasarnos a una energía alternativa, ¿sí? Pero digamos que eso es lo que queremos explorar el día de hoy con esta presentación. Entonces, ahí es donde viene un punto. Estamos tan enfocados en la energía limpia que a veces se nos olvida la otra cara de la moneda, que son los materiales. Y en la ecología industrial, digamos que nosotros preferimos hablar de recursos en general, y no centrarnos solo en uno más que en otro, sino que tratar de ver todo el panorama lo mejor que se puede. Entonces, tenemos, por ejemplo, hoy en día todos, casi todos también es cierto, tenemos un teléfono portátil o móvil, y ahí sí, casi todos tenemos un teléfono inteligente. Necesitamos
conectarnos a las redes sociales. Ahora con la situación que se ha presentado por la pandemia, requerimos mucho más las tecnologías de la información, conectarnos a WhatsApp, a Zoom, a Teams, etcétera, ¿sí? Para mantener las funciones que como sociedad hemos decidido o hemos acordado tener por el desarrollo de la misma. Tenemos los carros eléctricos, tenemos iluminación LED, tenemos turbinas eólicas, etcétera, que todas están basadas en este tipo de elementos que es difícil de conseguir. Y ahora imagínense, no solamente esos que son difíciles de conseguir, sino también los tradicionales, por ejemplo, acero, cemento, arena, grava, que se extraen en grandes volúmenes. Entonces, es para no perder de vista eso. Entonces, la pregunta es, ¿somos una sociedad consumista? Y aquí tenemos un análisis donde se tiene cuál ha sido el consumo de materiales entre 1900 y 2015 para diferentes tipos de usos, ¿sí? Materiales, cuando hablamos aquí de materiales, tenemos biomasa, tenemos energía combustible o fósil, tenemos minerales y metales, ¿sí? Y para diferentes usos. Por ejemplo, para alimentarnos, el consumo ha crecido 6 veces. Para alimentar animales, ¿sí? El consumo ha crecido 4 veces. Y ni hablar que la alimentación de animales es muchísimo mayor. No sé si ustedes pueden ver mi cursor o no. Sí, podemos verlo. Ah, ok, gracias. Para alimentar animales incluso consumimos mucho más que para alimentar humanos. ¿Y eso por qué? Pues porque por la misma termodinámica de las leyes de la física en las que estamos regidos, si tenemos que alimentarnos con carne, tenemos entre comillas, ¿sí? Pues esa vaca va a tener que consumir algún tipo de material normalmente concentrado y pues por lo tanto hay un proceso de eficiencia donde hay unas pérdidas, ¿sí? Entonces, por eso vemos que lo que realmente llega a nosotros como humanos es una fracción muchísimo menor de lo que se va a la producción de animales. Tenemos el crecimiento de energías fósiles y ni hablar ahora entonces de lo que hablamos, la creación de stocks o de capital físico, que son todos esos artefactos, infraestructura, edificios que utilizamos hoy en día para realizar nuestras actividades. Aquí podemos, nuevamente, casas, edificios, vías, computadores, electrónicos, artefactos. Y como podemos ver, de todos los flujos, este es el flujo que más ha crecido en los últimos más de 100 años que estamos analizando aquí. Y finalmente, otros usos disipativos, ¿sí? Imagínense que consumimos algún tipo de lubricante o fosfato, etcétera, que se pierde. Entonces, eso ha hecho que como sociedad también, además de ser consumistas, estemos acumulando. Nos volvimos una sociedad no solo consumista, sino también acumuladora. Eso se ve reflejado por el tipo de materiales que estamos utilizando, lo que veíamos, no solamente los de gran peso, gran tamaño, como ahí tenemos concreto, ladrillo, asfalto, etcétera, sino también esos que se encuentran, esta línea aquí en amarillo, que se encuentran en menor concentración en la corteza terrestre, que son los metales raros, las tierras raras, ¿sí? Pero que su extracción y consumo demanda inclusive muchísimos más recursos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nuestros objetivos de desarrollo sostenible y que tienen una premisa central y es que tenemos que seguir promoviendo el desarrollo económico sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Lamentablemente, el análisis que aquí estamos viendo es, mientras el Producto Interno Bruto, que es como medimos el desarrollo de muchos de los países, sigue creciendo, así también sigue creciendo el consumo de materiales y como también lo vimos, la acumulación de esos materiales, ¿sí? La población sigue creciendo y en cierto punto, como estos dos siguen creciendo de forma, se puede decir, casi que paralela, la productividad de la extracción de los recursos casi que se ha paralizado. Está un poco a la alza, pero si uno lo mira en comparación a la proporción que crecen los otros, casi que estamos estables. Es decir, lo que esto nos quiere decir es que si queremos seguir creciendo en el Producto Interno Bruto, vamos a tener que seguir extrayendo muchos materiales de las minas, de la naturaleza, ¿sí?
Y esa es la gran incertidumbre que tenemos hoy en día, es podemos lograr un desacoplamiento material para alcanzar ese crecimiento económico. La evidencia hasta ahora es que no lo hemos conseguido, ¿sí? Inclusive ahora con el análisis que se ha hecho de la pandemia, donde hemos dejado de consumir muchos materiales y recursos, el decrecimiento, el desacoplamiento ha sido muy bajo. Entonces se habla de un desacoplamiento relativo, pero realmente no un desacoplamiento absoluto, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto indica, ¿sí?, que como sociedad tenemos o hemos creado unas necesidades, o tenemos unas necesidades, también hemos creado unos deseos, por así decirlo, y cuando uno entra a hacer un análisis entre el pasado y el presente, uno se pregunta, ¿será que una oficina en el año 1950 es igual a una oficina del 2020? Entonces, ¿qué opina? Cuando comparamos ahí esas dos imágenes, aquí tenemos una oficina de 1950, una bien moderna hoy en día. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo digo que viéndolo por el tema tecnológico es demasiado, demasiado distinto. Exactamente, sí. Yo opino que incluso en temas de funcionalidad, uno podría decir que una funcionalidad no varía, puede ser el mismo objetivo de la oficina, pero en cuanto a velocidad y en cuanto a herramientas, obviamente sí hay un cambio significativo. Exactamente, ese es el análisis. En cuanto a funcionalidades, lo que nosotros llamamos servicios energéticos y materiales, se ha mantenido constante, ¿sí? De hecho, inclusive si nos vamos a análisis que hemos hecho de la época romana, ¿sí?, muchos de los servicios materiales, o casi todos, se han mantenido constantes. Es decir, siempre demandamos transporte, demandamos de alguna manera hacer almacenamiento y procesamiento de información, así sea en papiros, ¿sí?, de comunicarnos, de telecomunicarnos, de entretenernos y de conseguir iluminación artificial, ¿sí? Pero entonces, efectivamente, la velocidad o los parámetros de calidad de muchos de esos servicios han variado. Entonces, por ejemplo, comparemos aquí un carro de 1950, un Ford de esa época, donde básicamente tenía unos 10, 12 elementos, ¿sí?, y tenía un peso promedio de 1.400 kilogramos y lograba una eficiencia energética de 24 kilómetros por galón, ¿sí? Hoy en día un carro híbrido, que es lo que hablamos, donde hay una mezcla entre combustible fósil y luego durante el rodamiento se almacena esa energía, en lugar de disiparla al ambiente, se almacena en una batería, ¿sí?, para reducir el consumo de combustible. Un híbrido pequeño, porque hay unos híbridos también de mayor tamaño, ha reducido un poco su tamaño, no es que haya reducido mucho, estamos hablando de un 10%. Entonces han pasado más de 60, 70 años y no hemos logrado el peso liviano en nuestros vehículos. Y ese 10% no es que haya sido gratuito, se logró porque ahora ya no usamos 2 elementos, sino que tenemos que utilizar más de 50 elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces hay una compensación ahí, en este caso yo podría decir negativa, pero efectivamente se incrementó 3 veces esa eficiencia energética. Y lo mismo, si analizamos para los demás elementos, el desempeño de una computadora donde hace, ¿cómo se llama?, billones de cálculos en comparación de lo que usábamos antes, una máquina de escribir Remington, etcétera, donde todo era manual, ¿sí?, no había ningún tipo de desempeño automático, pues ha crecido. Pero realmente los materiales siguen siendo, el peso no ha variado mucho y la cantidad de elementos sigue siendo mayor. Lo mismo pasa aquí con una bombilla. De hecho, una bombilla eléctrica de antes pesaba menos, una bombilla LED pesa mucho más y ahora tenemos unos compuestos que son mucho más difíciles de extraer. Efectivamente, consumen menos energía. Entonces, un poco aquí la reflexión es que si bien hemos incrementado esa eficiencia energética, parece que también tuviéramos una fijación con la energía y estamos dejando de lado la otra cara de la moneda, ¿sí? Y ahí es donde se genera otro problema, y es si tendremos la capacidad de suministrar todos estos elementos hacia el futuro, ¿sí?
Eso es un análisis que se hizo de la Asociación Química Asociación Química de Estados Unidos, ¿sí? Y vemos dónde para algunos elementos, por ejemplo, zinc, plata, gallium, vamos a tener problemas de suministro en el futuro si no tomamos decisiones hoy en día para cómo garantizar lo que hemos llamado la circularidad de los materiales, como en lugar de que terminen disipados o perdidos en un relleno sanitario, realmente los podamos reutilizar y cómo ese proceso de reciclaje y de reuso tampoco genera más consumo de recursos, porque eso es lo que pasa. El reciclaje no es la solución para todo. Ya lo hablaremos un poco de eso más adelante. Entonces, bueno, llevamos hoy en día las hemos catalogado también, 4 revoluciones industriales. ¿Recuerdan cuál fue la primera revolución industrial? Creo que es la de cuando empezamos a utilizar herramientas para temas de cultivo y de transporte, algo así. Ok, bueno, digamos que esas son transiciones socioeconómicas, pues efectivamente, porque han habido transiciones socioecológicas que hemos pasado de sociedades que son cazadoras y nómadas a una sociedad agrícola y luego a una sociedad industrializada. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en la etapa industrializada, ¿sí? Porque lo que acabas de mencionar efectivamente fue esa transición socioecológica de pasar de usar, por ejemplo, piedra por herramientas de hierro o de cobre, etc. ¿Sí? Pero vamos entonces a centrarnos en esta conferencia en la etapa donde la civilización se consideró industrializada. La primera revolución industrial, que fue a finales del siglo XVIII, por allá en 1750, donde se crearon las primeras máquinas para hacer conversión, por ejemplo, de carbón a vapor y por lo tanto producir trabajo mecánico, ¿sí? A eso es a lo que llamamos la primera revolución industrial. Luego, la segunda revolución industrial es donde ya se hizo una mayor, que fue a finales del siglo XIX, es donde se empezó a hacer una tecnificación de lo que hoy conocemos como se llama la industria y empezamos a hacer un poco de consumo masivo. Hagan de cuenta que inclusive aquí fue donde se empezó a producir el vehículo de una forma, los carros privados, de una forma continua, porque antes era realmente un lujo, ¿sí? Y lo que hizo Henry Ford fue garantizar de que todos los ciudadanos, por lo menos en Estados Unidos, tuvieran un vehículo. ¿Cómo hacer eso? Y eso se hizo a través de la tecnificación y sobre todo un elemento a nivel de recursos que fue fundamental para esta segunda revolución industrial fue la producción de la energía eléctrica. Porque la energía eléctrica nos dio libertad para transformarla en muchos usos. Por ejemplo, ahora esa energía eléctrica se podía convertir en trabajo mecánico, pero también se podría convertir en iluminación, también se podía convertir en transmisión de información, en calor, etc. Y entonces ese fue, digamos, el elemento clave que facilitó esta segunda revolución industrial. Luego en los 70 se logra la computación, ¿sí? Y ya las máquinas nos ayudan a hacer esos procesamientos de información. Y en la medida en que tenemos más información y de mejor calidad, podemos tomar mejores decisiones y asimismo optimizar recursos e incrementar la productividad de las industrias. Y lo que hoy en día llamamos la cuarta revolución industrial es precisamente cómo la automatización de los procesos, lo que llamamos el Internet de las cosas, lo que llamamos el Big Data, donde tenemos muchos datos, pero que realmente los organizamos de una manera que arroja decisiones, es lo que llamamos la revolución industrial. Entonces estamos tratando de automatizar todo, robotizar todo, conectarnos a través de estos dispositivos y estas nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y se espera que este tipo de tecnologías por así decirlo, nos desacople de la necesidad de recursos a la vez que mejora el bienestar y la calidad de vida de la sociedad.
lamentablemente aún tenemos mucha incertidumbre si lo que promete ser la cuarta revolución industrial lo vamos a poder conseguir. Por ejemplo, en este gráfico donde vemos cuál es la calidad y la cantidad de información desde la era preindustrial hasta la cuarta revolución industrial, lo que siempre hemos tratado es de obtener mucha más y mejor información, ¿sí? Entonces, la preindustrial, donde todo era trabajo mecánico hecho por animales y la mano de obra, ¿sí? Luego hablamos de las primeras máquinas de vapor, de carbón. Luego tenemos precisamente esa industrialización de las cadenas de producción, la computación, y si seguimos esa imagen que veíamos de la productividad material, basado en la cantidad de recursos que tenemos, es posible que logremos mayor y mejor información, pero muy probablemente por requerir muchos más materiales, como lo veíamos ahí, de diferente tipo, y que si los seguimos mezclando va a ser mucho más difícil volverlo a aprovechar, lo que vamos a tener es un reproceso, ¿sí? Por lo menos a nivel ambiental. Entonces, esta es una incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Entonces, uno de los enfoques a los que se invita en la industria 4.0 es que se considere el concepto de ciclo de vida de los productos y los servicios, y que entendamos y hagamos trazabilidad de todos los elementos desde que extraemos los recursos hasta que los devolvemos al ambiente, ¿sí? Y eso implicará etapas como la refinación de materiales, la manufactura de productos, el uso, acumulación y mantenimiento de esos materiales, que son los que se vuelven finalmente los servicios que estábamos conversando. Y dependiendo el diseño de esos productos y esos materiales, podremos tener un reuso directo, un proceso de remanufacturado o un proceso de reciclaje que demandará mayores recursos para hacer una refinación de estos elementos reciclados. Y finalmente tenemos la línea que queremos evitar, pero que debemos ser honestos frente a las leyes de la termodinámica. En algún momento será necesario generar algún tipo de residuo, porque queremos ver qué tanto podemos reducir esos residuos. Y por otro lado, entonces por eso hablamos de la ecoeficiencia como un elemento que debe ser parte de la industria 4.0, porque hoy en día no está contemplado como un elemento de la industria 4.0, pero hay que incluirlo. Siempre que se hagan estos debates debe estar ahí presente, ¿sí? Y que ese elemento entre en juego con otros aspectos de la industria 4.0, como la ciberseguridad, el Big Data, la realidad aumentada, el procesamiento en la nube, la confiabilidad del mantenimiento, las simulaciones, el Internet de las cosas, la integración de los sistemas de información, etc. Entonces, una de las herramientas que se usa para ese análisis de ciclo de vida es el análisis de flujo y stock de recursos, ¿sí? Una de las propuestas que se ha hecho desde la Unión Europea es la estrategia MindFuture, que lo que busca es tener información confiable para poder tomar las mejores decisiones. Básicamente esta es la pirámide que se está promoviendo. Hay que entender o caracterizar muy bien esos sistemas de producción y de consumo de los recursos. Hay que saber cómo recopilar esos datos, bien sea, nuevamente, cómo tratamos de automatizar esa recopilación de datos o si va a ser de forma manual. Hay que aprender a hacer modelos y escenarios a futuro, ¿sí? Para entender cuáles son los posibles caminos que puede tomar un recurso dependiendo de las decisiones que como sociedad tomemos frente a ese recurso, pero también entender y calcular la incertidumbre de estos modelos. Y clave aquí, que de pronto, mejor dicho, nos vamos a enfocar en estos dos elementos, es cómo visualizamos esos procesos y cómo medimos la ecoeficiencia para que de cierta manera podamos tomar las mejores decisiones frente a la industria 4.0. Pero teniendo en cuenta que lo que vamos a presentar de visualización e indicadores está basado y depende muchísimo en estos primeros peldaños que deben ser muy robustos, muy confiables.
Entonces, aquí tenemos un tipo de visualización que se llama el diagrama de Sankey, que básicamente lo que presenta es cómo los recursos se mueven desde su extracción hasta los servicios que se prestan al final. El diagrama de Sankey lo que nos dice es que dependiendo el grosor de estas líneas, ¿sí? Vamos a entender cuál es la importancia, en este caso estamos hablando de una unidad energética que es exajulios, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que tiene un recurso o una etapa frente a todo el ciclo de vida? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el año 2005, como podemos ver, más del 70% del consumo de nuestros recursos provino de fuentes no renovables, en este caso petróleo, gas y carbón. Que esto no sé si está interrumpiendo. Ya. Y los otros a partir de energía de biomasa, otro tipo de renovables como hidráulica, hídrica, solar, eólica, etcétera, y la energía nuclear, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la sociedad como tal no depende o no quiere estos recursos solamente. Realmente lo que queremos como sociedad son los servicios que esos recursos prestan. Tenemos, por ejemplo, transporte de pasajeros, transporte de cargas, la estructura en el caso de las viviendas, sustento, higiene, confort térmico, comunicación e iluminación, ¿sí? Y dentro de esos procesos hay unas conversiones, por ejemplo, para producir electricidad, todo tipo, miren cómo la electricidad está a nivel global, la gran mayoría depende de carbón, o otro tipo de conversiones, ¿sí? Que nos permiten llegar a lo que llamamos los usos útiles de los recursos, por ejemplo, calor, iluminación, la fuerza de los motores o materiales, ¿sí? O materiales como tal. Toda esa energía se transforma para llegar a este tipo de materiales como por ejemplo los aceros, los químicos, los minerales, etcétera, etcétera. Y esos a su vez se mezclan con otras fuentes energéticas, estas verdes que están aquí, para prestar los servicios, ¿sí? Ahora, el grado de complejidad que tengan estos diagramas va a depender de la naturaleza del proceso que estemos estudiando, si estamos hablando a nivel global, por ejemplo, esto es global, o a nivel de una planta industrial, que por ejemplo muchas veces es nuestro nivel de acción, ¿sí? En mi caso yo me enfoco mucho más a nivel de la industria, ¿sí? Entonces construimos estos diagramas para el nivel que se requiere. Pero a su vez uno puede hacerle zoom, por ejemplo, aquí, ¿me está funcionando? Si yo solo quisiera analizar en mucho más detalle lo que le acontece al acero dentro de toda esta matriz de recursos, yo voy a tener un elemento como este, ¿sí? Disculpen que está completamente en inglés, pero aquí podemos ver cómo para llegar a los vehículos, a los equipamientos industriales, a la construcción y otros usos, aún nos seguimos basando en las minas de hierro y muy poco, estamos hablando de solo un 21%, proviene del reciclaje del acero, ¿sí? Y luego tenemos diferentes procesos industriales donde uno identifica dónde es que se dan las mayores pérdidas. Por ejemplo, podemos ver aquí que de igual forma, el 20% de la producción global de acero se tiene que reciclar internamente en la industria antes de que llegue a un servicio final, como sociedad, los consumidores finales. Entonces, hay una gran pérdida, que son estas líneas grises que se ven aquí, que están aún ocurriendo al interior de los procesos productivos y que es donde nos debemos enfocar para incrementar lo que llamamos de la ecoeficiencia. Pero para saber cómo hacer esto es que tenemos que recopilar esa información de una mejor manera, de una manera más automatizada, ¿sí? y graficarla, visualizarla, ¿sí? Ahora, también podemos hacer otro zoom, por ejemplo, solo de una categoría, en este caso de vehículos, ¿sí? Y ya podemos tener otro tipo de diagramas de Sankey, por ejemplo, este que analiza la prestación de servicios de transporte en el Reino Unido para el año 2015. Y podemos ver, por ejemplo, aquí, que estos son los flujos de materiales, lo que consumimos, pero en estas cajas podemos ver también
cuánto se ha acumulado de un material. Entonces, este es el acero, requiere todos estos recursos. Aquí podemos ver cuánto se recicla internamente, lo que hablábamos, cuánto de ese proceso productivo se pierde, bien sea porque se da como un subproducto para otros sectores o definitivamente es un residuo, ¿sí? Y cuánto realmente termina cada año consumiéndose para vehículos, buses, el metro de Londres, la línea de tren del Reino Unido o para aviación. Y luego, estos vehículos, ¿cuánto prestan de servicio? En este caso medido como pasajeros kilómetros, pero podemos tener otras unidades de medición de la calidad de los servicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Y aquí podemos ver, ¿no?, que estamos acumulando muchísimos vehículos en comparación cuando lo vemos con buses o con el metro o con la red de trenes, ni hablar con aviones, ¿sí? Entonces, la eficiencia a nivel, por ejemplo, de buses y de vehículos privados y de buses es mucho menor de cuando se habla de metro y sistema de trenes, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer a nivel de ciclo de vida, a nivel de acumulación y consumo de recursos. Realmente, listo, consumimos recursos, pero eso finalmente, ¿cómo se traduce o se transforma en servicios para la sociedad? ¿Sí? Ok, entonces aquí, y no solamente hacerlo para un año, sino también tener imágenes de figuras, análisis de datos que nos permitan identificar cómo ha sido la evolución, en este caso el mismo transporte de Reino Unido, para los últimos 60 años, cómo ha venido creciendo, por ejemplo, la eficiencia en el sistema de metro, que es la línea verde, o la eficiencia en el sistema de tren, ¿sí? La eficiencia del stock. Ok. En el caso de los recursos, ¿sí? Le llamamos la estrategia de soñar despierto o con un ojo abierto, y es que hoy en día, por ejemplo, para el caso, por ejemplo, del acero, que es el que estamos analizando, hemos analizado en las últimas diapositivas, ¿sí? Estamos tan enfocados en nuestras políticas, tanto a nivel de gobierno como a nivel industrial, en promover la eficiencia energética, ¿sí?, que debemos comprender que hay un límite ahí. Y no estamos diciendo que no hay que hacerlo, pero hay otros elementos que también hay que acompañar en ese proceso. Entonces, por ejemplo, si solamente nos enfocamos en la eficiencia energética del acero en cualquier planta en cualquier acería, podremos lograr mediante estrategias de eficiencia energética o nuevos procesos como por ejemplo la reducción directa de hierro, la electrólisis o el uso de hidrógeno, o inclusive si incrementáramos el reciclaje a un 90%, si veíamos que estaba en un 20%, inclusive si pasáramos a un 90% de reciclaje del acero, e inclusive sustituyéramos fuentes de energía por otras de bajo carbono, solo lograríamos un 50% en la reducción de emisiones en términos de cambio climático o efecto invernadero, ¿sí?, por tonelada. Y no lograríamos ni un 1% de reducción en emisiones para el cambio climático en términos totales o absolutos, ¿sí? Y por eso es que tenemos que aterrizar nuevamente nuestros pies y decir, ok, bien, esas estrategias son necesarias, pero hay que complementarlas con otro tipo de herramientas o estrategias que vayan, por ejemplo, desde cómo hacer un menor uso de recursos, desde el diseño de los materiales, ¿sí?, o cómo reducir esas pérdidas en el proceso productivo, que veíamos allá igual, nuevamente el 20% del acero a nivel global se recicla internamente en la industria antes de llegar a cualquier producto final, ¿sí? O cómo desviar directamente la chatarra a otro tipo de usos sin necesidad de que sea reciclada, ¿sí? O cómo reutilizamos elementos de acero sin necesidad de tener que fundirlos nuevamente, o alargar la vida útil de los materiales, o reducir la demanda final, que este es de los puntos más críticos, ¿sí? Inclusive, y ahí ya estamos hablando de hacer un 75% de reducción en emisiones por tonelada y un 50% en reducción de emisiones totales o globales, sí, absolutas, ¿sí?
Entonces, a eso es a lo que nos invita la ecoeficiencia desde el análisis de este tipo de herramientas, ¿sí? Ahora, no me voy a detener aquí, pero básicamente estamos hablando de soñar despierto como una estrategia de eficiencia energética de los materiales, con los pies en la tierra para promover la eficiencia industrial a nivel, la eficiencia material a nivel de la industria, ¿sí? Pero también tenemos que retomar el norte como sociedad sobre qué es lo que queremos. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver que realmente, si queremos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible y realmente desacoplar ese crecimiento económico, tenemos que también hablar de lo que son los servicios materiales. Realmente ese consumo y esa acumulación, en qué se están transformando, que sean medibles para la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso yo lo visualizo más como estas muñecas matriuscas, porque realmente no es que una estrategia elimina la otra, sino que ellas son complementarias. Y como sociedad siempre vamos a tener que evolucionar de forma gradual. Lamentablemente es que no nos está quedando mucho tiempo y por eso este tipo de decisiones debemos tomarlas de una forma más acelerada, ¿sí? Fuera de hablar de la eficiencia, solo voy a mencionar aquí algunos aspectos que tenemos que hablar también de mejores materiales, ¿sí? No solamente es que consuma plata, que consuma oro. Por ejemplo, en muchos lugares me preguntan, bueno, el oro, ¿cuál es la importancia de ser más eficientes en la producción de oro o más cuidadosos en la producción de oro? Si yo finalmente, pues, sí, lo uso en un anillo y ya, pero se nos olvida que, por ejemplo, para este tipo de aparatos, ¿sí? Ahí también tenemos unos gramos de oro incrustados en todos los circuitos y en todos los sistemas, ¿sí? Y si uno lo mira hoy en día, solo el 10% de la producción global de oro se destina a usos industriales, en este caso para producción de aparatos y artefactos. El resto es más por temas culturales. Ahí hablamos de el anillo de matrimonio, las joyas, etcétera, ¿sí? Pero entonces también tenemos que complementar no solamente la eficiencia desde consumir menos para producir más servicios, sino que también debemos utilizar otro tipo de criterios, como por ejemplo, cuál de esos recursos que estoy utilizando en mis productos proviene de fuentes no renovables, ¿sí? Que se están agotando, por ejemplo, nuestras reservas de mercurio o de fósforo, ¿sí? Que ya están experimentando una curva de descenso en cuanto a su disponibilidad, o cuál es la toxicidad de los elementos que están incorporados en nuestros productos, o qué tipo de conflictos socioambientales se están presentando en las materias primas que requiero en mi planta, y cuál es la fracción de esos elementos que es renovable. Por cuestión de tiempo no voy a entrar en más detalles, pero si tienen alguna inquietud, al final la podemos visitar nuevamente. Entonces, digamos que eso desde una perspectiva de decisiones, de política. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto realidad en mi empresa? ¿Sí? Básicamente, si yo quiero que mi empresa tenga una estrategia de ecoeficiencia, voy a tener que diseñar este tipo de mapas para hacer trazabilidad de mis recursos. Puede ser mediante diagramas de Sankey o otro tipo de herramientas que se utilicen. A la final yo tengo que pensar cuál es la mejor imagen para analizar estos procesos, ¿sí? Y cómo controlo mis datos, cómo obtener los datos de forma más confiable, automática y al día, ¿sí? Cuando hago la combinación de estos dos elementos es que ya puedo hacer un análisis de recursos completo y puedo tomar mejor las decisiones a nivel de mi plan, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de indicadores puedo utilizar? ¿Sí? Tengo diferentes entradas con materiales de energía. Aquí podemos sumar otro tipo de entradas, puede ser agua, por ejemplo, pero aquí me estoy enfocando netamente en materiales de energía, ¿sí? Y luego tengo otras salidas, que son los productos, subproductos, residuos y otro tipo de pérdidas, las cuales no puedo realmente, sí, se disipan en el ambiente y realmente no las puedo capturar, ¿sí? La eficiencia realmente es una relación entre todo lo que es útil respecto a todo lo que yo consumí o le ingresé a un proceso, ¿sí? El nivel de ese proceso puede ser solo una unidad, así como pueden ser muchos elementos, ¿sí? ¿Qué tipo de indicadores puedo tener? Por ejemplo, hay indicadores de rendimiento,
donde yo tengo cuánto producto obtuve por unidad de material ingresada, ¿sí? Y eso me va a dar un porcentaje. O también lo puedo medir en términos económicos, ¿sí? Que también me va a dar un porcentaje. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay un conflicto de unidades, porque mientras que los materiales yo los puedo medir en kilogramos, normalmente la energía los mido en julios. Disculpe. Entonces, el rendimiento no tiene en cuenta esa energía, por lo tanto no estoy teniendo toda la visión de ese proceso, ¿sí? Y cuando, en este caso, no podría medir los subproductos y los residuos dentro de mi análisis porque no tienen la misma relevancia. Yo no puedo decir que una tonelada de mi producto final es igual a una tonelada de mi subproducto, y mucho menos que de un residuo que potencialmente se pueda valorizar, ¿sí? Entonces, esa palabrita que mencionamos aquí, de que tiene que ser una salida útil, aquí se empieza a cuestionar un poco. Ahora, podemos tener indicadores de intensidad. En este caso hablamos de intensidad porque utiliza dos tipos de unidades diferentes. Por ejemplo, puedo medir mis productos en kilogramo o en dinero y puedo dividirlo por mi unidad energética o inclusive las toneladas de impacto, en este caso toneladas de CO2. Nuevamente, aquí se me quedarían los materiales por fuera, porque estos serían kilogramos, no los puedo sumar, ¿sí? Y las pérdidas de mi sistema no las podría contabilizar correctamente, así como tampoco puedo tener una unidad de porcentaje que vaya de 0 a 100 y me mida realmente la eficiencia. Por eso se llama intensidad. Puedo medir desempeño económico. Lamentablemente, el problema es que el desempeño económico, los precios fluctúan, y ya lo vemos como, por ejemplo, el precio del crudo, ¿sí? Estábamos en llegamos a 140 dólares el barril. Hoy en día se mueve entre los 35 hasta los 60 dólares el barril. Entonces, pues, se pierde esa relevancia porque los precios de los materiales fluctúan demasiado. Y tampoco puedo ver cómo esos precios se mueven a lo largo de la cadena de valor. Y finalmente, una de las técnicas que promovemos desde nuestro centro de investigación es lo que llamamos la exergía, que finalmente la exergía es la parte de la energía o de los recursos que realmente realiza trabajo, ¿sí? Y tiene la ventaja de que puede convertir todos los recursos en una misma unidad. En este caso, todos quedan expresados en julios. De igual forma, todas mis salidas también se pueden expresar en julios, por lo tanto, vuelvo a tener una eficiencia que va de 0 a 100. ¿Sí? Y adicional a la cantidad, también mido la calidad. En este caso, una calidad termodinámica, que es qué tanto trabajo puedo producir. Ahora, el problema aquí nuevamente es a nivel de industria. Perfectamente puedo medir la eficiencia de mi planta, pero luego también tengo que adicionar otro tipo de indicadores para evaluar los servicios, ¿sí? Los servicios energéticos y materiales. Pero digamos que esa es una de las metodologías que hemos identificado para digamos, cerrar ese inconveniente entre medir productos, subproductos, inputs de materiales, entradas energéticas dentro de una misma unidad. Y así también puedo hacer monitoreo. Esta es una imagen que se puede tener automatizada de mi planta si tengo los sistemas de control adecuados para capturar esa información. Y finalmente, pues puedo tener este tipo de gráficos para hacer monitoreo. Por ejemplo, esto fue una planta de producción de nitrógeno, ¿sí? A partir de producción de gas sintético a partir de nitrógeno, y donde durante 2 años se pudieron hacer monitoreos hora a hora, minuto a minuto, de esa eficiencia, de esa ecoeficiencia, ¿sí? Y encontrábamos que podía ser un excelente indicador. Por ejemplo, aquí vemos esta gran fluctuación en términos de precio. La eficiencia o la ecoeficiencia mediana en energía elimina esas fluctuaciones, como también puede ser un gran indicador para medir el impacto ambiental, porque está muy correlacionado con esta línea que es el impacto de emisiones de mi planta, ¿sí? Y sistemas SCADA, que son los sistemas inteligentes para capturar información,
fueron los que se utilizaron en esta planta para recopilar la información de los diferentes consumos y salidas de recursos. ¿Bien? Entonces, creo que, bueno, como comentarios finales, la invitación básicamente es a implementar una estrategia de materiales sostenibles que vaya mucho más allá de la gestión energética que se está promoviendo en las industrias, ¿sí? Que identifiquemos cómo podemos hacer el mapeo de los recursos hasta llegar a los servicios energéticos y materiales que esos recursos nos prestan, e identificar cuáles son los cuellos de botella que podemos tener en nuestra producción, bien sea a través de materiales que son críticos por su toxicidad o por su localización geopolítica o por su abundancia en la corteza terrestre. Bueno, voy a dejar, porque creo que ya, bueno, ya estoy 48 minutos. Muchísimas gracias. Voy a darle paso a las preguntas. Voy a cerrar aquí mi... Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Gabriel, por toda esta información realmente tan valiosa y que cambia, yo creo que a muchos nos ha cambiado un poco la perspectiva que tenemos de cómo estamos viendo estas nuevas tecnologías y estas prácticas también que pensamos que son eficientes y menos contaminantes, pero ya desde una nueva óptica. Entonces, invitamos a todos nuestros asistentes a que levanten la mano si quieren participar, si quieren activar el micrófono o a través del chat para formular sus preguntas o apreciaciones respecto a la presentación que nos acaba de compartir el ingeniero Luis Gabriel. ¿Tenemos preguntas o comentarios de nuestros asistentes? Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo un comentario con base en la información que estabas presentando y me interesó mucho desde el punto de vista de todo el flujo de materiales y todo el tema, digamos, de reutilización de los mismos, y tocaste algo ahí en la gráfica que tenía que ver con el tema de los costos. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco acerca también de cómo esa trascendencia en el nivel industrial ha influenciado muchísimo el tema de costos, porque realmente nosotros desde el sector industrial, obviamente se busca la mitigación y la minimización de los mismos, y me pareció muy importante ver cómo fusionamos todo este tema de las nuevas materias o del flujo de nuevos materiales, pero también asociado mucho al costo. No sé si nos puedes compartir algo de eso. Sí, bueno, lo que hemos identificado, por lo menos en la práctica, es a nivel de mediciones, es utilizar métricas que sean complementarias, ¿sí? Por un lado, en términos de la medición. Por eso, en el último diagrama, cuando nuestra empresa está tan enfocada solamente en el costo, se pierden muchas oportunidades para identificar cuáles son los puntos de incremento de la eficiencia. Y lo decíamos porque en muchos casos los precios fluctúan. Entonces, la invitación sería en este caso hacer, digamos, métricas complementarias. Ahora, en cuanto a la implementación de este tipo de estrategias, sí es necesario hacer un análisis de viabilidad económico, porque van a requerir una inversión inicial significativa, sobre todo para cuando queremos implementar sistemas de medición en línea y automatización de procesos. Indudablemente se va a tener que hacer una inversión inicial. Lo que sí es demostrado es que esa automatización, por lo menos en un mediano plazo, va a ser compensada. Porque precisamente, digamos que este tipo de estrategias, y como en cualquier estrategia empresarial, requiere el involucramiento de las directivas, ¿sí? Que realmente estén convencidas de este tipo de proyectos y de procesos, para que luego en su implementación, digamos, que todo el equipo de trabajo esté alineado con esa visión y que no sea el esfuerzo solo de un área, que esté casi que tratando de convencer pues al resto de las unidades de la empresa. Sí, hay que ganarse desde la alta directiva como esa visión para que se facilite la implementación de este tipo de proyectos de Industria 4.0. ¿sí?
No sé si respondí ahí con estos comentarios tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ingeniero Gabriel, muchas gracias, bueno, por esta presentación. Tú nos llevaste pues a una reflexión efectivamente que normalmente pues no hacemos y es si lo que actualmente se está haciendo pues está siendo eficiente, ¿no? A nivel industrial, que finalmente pues es uno de los sectores que más impacta nuestro ambiente y pues que además también debe estar enfocado en ese alcance de desarrollo sostenible. Y algo pues que me llamó mucho la atención fue cuando tú afirmaste pues que con el reciclaje no se logran todos esos objetivos que en algún momento desde la industria se plantean, ¿no? Porque finalmente siempre que llegamos a un plan de manejo ambiental, sea el que sea, en el sector que sea, pues siempre van a poner como el principal recurso para mitigar esos impactos un programa de reciclaje, ¿sí? Y frente a eso, pues quiero que tú nos menciones un poco, entonces, ¿cuál sería como esa opción o cuál alternativa deberíamos estudiar mejor y no solamente irnos a la fácil, por así decirlo, que es replicar una información que se nos ha venido dando a lo largo de los años, pero que finalmente hoy se está evidenciando que esa no es la única solución o que quizás no es la solución más eficiente que aportaría pues a ese manejo sostenible de los recursos? Sí, sí, precisamente, digamos que el enfoque es la mejor manera de gestionar un recurso, de un residuo, es no producirlo, ¿cierto? Y cuando ya hablamos de reciclaje, ya se genera una salida a un proceso y pues eso conlleva a que cuando se envían esos recursos a una planta de tratamiento de residuos o de reciclaje, se van a requerir otros recursos adicionales y pues ahí prácticamente es donde se pierden, bien sea que en mi planta no se está haciendo ese consumo de recursos, pero cuando uno analiza el sistema como sociedad a nivel total, pues se pierde esa ganancia que se tuvo cuando reciclamos una tonelada de acero o cualquier otro elemento. Pero como bien lo decías, es una estrategia adicional, no quiere decir que no se deba seguir apoyando. Sin embargo, otro tipo de estrategias que realmente son mucho más efectivas a nivel de gestión de recursos es desde el mismo ecodiseño, o sea, cómo realmente pienso en la modularidad, ¿sí? Para que, vamos a suponer, un proyecto que se está manejando en la industria siderúrgica en este momento con una de las empresas que trabajamos es, se están construyendo paneles de acero para hacer la construcción de una escuela, de manera que cuando en algún momento la escuela se tenga que desinstalar, ese panel se pueda reutilizar tal cual, sin lugar de ir a una planta de reciclaje o una fundidora a producir nuevamente otro elemento, ¿sí? En la misma industria de acero, otro de las estrategias que estamos utilizando es evitar la contaminación por mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Como veíamos, cada vez estamos requiriendo más químicos de la tabla periódica, disculpa, y los mezclamos. Y al final eso no se pueden separar porque se va a requerir inclusive mucho más energía o otros materiales para facilitar esa separación de los elementos. Puntualmente en el caso del acero, estamos hablando de el cobre, la contaminación de acero por cobre, ¿sí? Entonces, cómo desde la producción del acero se reduce esa mezcla, ¿sí? Sin perder la calidad del producto. Y para eso este tipo de estrategias requieren un equipo multidisciplinario, desde la ciencia de materiales para el diseño como tal, pero también desde las ciencias informáticas para hacer la captura y monitorización de la información durante mi proceso productivo, desde la perspectiva ambiental para hacer la evaluación de esos impactos, ¿sí? Entonces, cómo este equipo multidisciplinario realmente se sienta a repensar cómo estamos diseñando nuestros productos. Y finalmente hay otra que se llama el suprarreciclaje, que es, ok, al final no lo desmonto y lo uso directamente o no lo envío a reciclaje, sino cómo genera, en lugar de un impacto negativo, su uso y su mantenimiento, un impacto positivo. Ya esas son, digamos, medidas muchísimo más avanzadas, que son las que promueve, por ejemplo, el Instituto de la Cuna a la Cuna, o Cradle to Cradle, ¿sí? Donde se hacen nuevamente análisis de los productos
Un ejemplo que es uno de los que promueve Crédito to Crédito es una vez, por ejemplo, un helado, ¿sí? Y al final queda el palito de la paleta del helado, ¿sí? Y en lugar de yo mandar eso a un relleno sanitario, yo sencillamente siembro ese palito y de ahí me nace un árbol, ¿sí? Entonces, ese es convertir algo que iba a ser un impacto negativo, inclusive así sea un palito de madera, porque se lleva a ir a un relleno sanitario, se iba a degradar, es igual que iba a volver CO2, pero igual estamos en una carga del relleno. Entonces yo ahora estoy generando un impacto positivo directamente al terminar el uso de mi material, es lo que llamamos el suprarreciclaje, ¿sí? Entonces, estrategias, digamos que hay muchas, lo que tenemos que tratar de movernos desde el final del proceso productivo e irnos a la etapa de investigación y desarrollo de los productos. Desde ahí es donde se toman las decisiones más importantes que van a afectar todo el sistema. Desde ahí, por ejemplo, si yo desde ahí no tomo una decisión correcta, ya voy a quedar amarrado por ese stock, por ese vehículo, por ese edificio, a un consumo energético de materiales por 10 o 50 años. Y ahí es donde se tiene el problema de que cómo hoy en día podemos hacer una transición de lo que hoy lo que es nuestra sociedad actual a esa que queremos que sea limpia, verde, etcétera, a 2030, 2050, ¿sí? Pero ya hemos tomado muchas decisiones en el pasado que cambiarlas hoy en día es muy complejo. Entonces, por eso, volver al diseño y desarrollo de los productos es la clave para digamos, acelerar estas estrategias de eficiencia de recursos. Muchas gracias, Luis Gabriel. Yo tengo una pregunta. Entre las cosas que nos compartiste, hay algo que me dejó pensando mucho y es el repensar no solo nuestros procesos, sino también el qué es lo que queremos, ¿no? O sea, vemos que en este momento tenemos tal dependencia tecnológica para todos nuestros procesos y como hábitos de consumo que, pues bueno, o sea, realmente pensar en que a nivel profesional de pronto esa dependencia tecnológica disminuya, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Sin embargo, bueno, digamos que eso se puede abordar desde el mismo rediseño o repensar del diseño de los elementos o equipos que estamos utilizando, pero ahí ya toma una importancia o un papel muy importante el consumo, ¿no? O sea, ya desde nuestros hábitos personales de consumo, que puede que tal vez en mi trabajo yo tenga esta dependencia tecnológica, pero que tal vez queriendo contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible desde mis hábitos personales, de pronto ya no vea tanta necesidad, ¿no? Como una de las estrategias para precisamente reducir esa demanda de equipos que provienen de este nivel de tecnología que realmente tal vez no lo necesitemos tanto o con la obsolescencia que estamos acostumbrados a manejar. Sí, efectivamente, creo que es el punto central de la sociedad como funciona hoy en día. Entonces, efectivamente, aquí presenté decisiones que se pueden tomar a nivel de la industria, pero hay otros niveles desde el personal y desde el colectivo, que por eso llamábamos la estrategia como de retomando el norte, o sea, realmente qué es lo que queremos como sociedad. Hay otro tipo de modelos que, digamos, se están promoviendo, por lo menos en Europa. No sé si han escuchado hablar de lo que se llama la economía de la dona o de la rosquilla, ¿sí? Donde el componente económico deja de ser el componente central y hay muchísima más reinversión a nivel social y ambiental, o sea, donde ese crecimiento del Producto Interno Bruto no es la meta central, sino el satisfacer necesidades humanas es el criterio 1 en paralelo con el criterio 2, que es no sobrepasar los límites planetarios, por encima de inclusive aspectos económicos. Entonces sí, hay un punto a nivel personal, que es yo, entonces también cuando adquiero un elemento, voy a buscar productos que han sido rediseñados y repensados para que al final de su ciclo de vida
se puedan separar fácilmente, se puedan reutilizar fácilmente, o inclusive pueda mandarlos a un sitio de mantenimiento. Hoy en día hay muchas cosas a los cuales ni se les puede hacer mantenimiento. Entonces, ese puede ser el tipo de decisiones a nivel personal. Sin embargo, como esto es un sistema, ¿sí? Una golondrina no hace verano, entonces pues se necesitan decisiones mucho más colectivas y que se puede empezar por ciudades o poblaciones y sentarse y tomar la decisión, que es lo que en muchas ciudades, no muchas, disculpen, en algunas ciudades en Europa se ha comenzado a hacer desde los últimos años, y es, ok, hagamos un plan de economía verde o economía circular o economía de la rosquilla, ¿sí? Porque ahí ya se involucra no solamente la industria, sino también todos los actores que participan en una sociedad. Bueno, muchas gracias, ingeniero Gabriel. Quiero invitar a nuestros asistentes a que diligencien nuestro listado de asistencia para que también pues podamos nosotros poder tener este registro y pues el éxito de esta conferencia. Así que les agradecemos que por favor nos puedan colaborar con este diligenciamiento del listado que se encuentra en este momento en su chat. Finalmente, ingeniero Gabriel, te quería preguntar, bueno, nosotros desde la academia, ¿tú cómo consideras que debe ser nuestro aporte en la formación de esos nuevos ingenieros o especialistas? ¿Cuál debe ser ese enfoque que tú desde la industria nosotros le deberíamos dar, o que tú evidencias que efectivamente falta como ese perfil para poder suplir estas necesidades que tú en este momento estás estudiando y pues que se están abordando? Sí, si uno se quiere dedicar como a hacer transformaciones, digamos, significativas a nivel industrial, una de las, digamos, elementos o competencias que se requiere complementar en los profesionales ambientales es algo de algunas disciplinas un poco más de las que llamamos como duras, ¿no? Estamos hablando de involucrarse muchísimo más con aspectos sobre programación, sistemas de información, porque como veíamos, tomar ese tipo de decisiones sin aprender a capturar correctamente la información va a ser muy difícil. Y hoy en día los profesionales ambientales, por lo menos en Europa, que es donde hemos visto como la necesidad de fortalecer ese tipo de competencias. Pero también hay otro tipo de competencias a nivel de, digamos, económicas, porque también, digamos, nosotros como ambientales somos muy multidisciplinarios, ¿sí? Pero también hay que saber cómo escoger algún elemento en el que podamos ser fuertes, ¿sí? Entonces yo siento que sistemas de información, comprender cómo se mueve la economía, o inclusive aprender de ciencia de materiales, complementaria a nuestra formación de evaluación ambiental, sería importante. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Ha sido muy claro este encuentro. De verdad, ingeniero Gabriel, muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Quiero pues darle un pequeño espacio si alguien más desea hacer alguna pregunta, si no ya te doy la palabra, ingeniera Ivonne. Bueno, veo que no tenemos más observaciones o preguntas por parte de nuestros asistentes. Entonces, creo que ya con esto podemos entonces dar cierre a este encuentro. Ingeniero Gabriel, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Nosotros sabemos el reducido tiempo que tienes dentro de tus tareas como investigador. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que has dedicado para compartir toda esta información y esta nueva óptica con nosotros desde la ecoeficiencia en los procesos industriales. Agradecemos entonces también a todos los asistentes por su participación, a la comunidad manuelista, a nuestros invitados externos. De verdad que ha sido
espacio creo que muy enriquecedor para todos nosotros. Les recordamos entonces también que diligencien el formulario de asistencia que tenemos aquí a modo de también recoger y conocer las observaciones y apreciaciones frente a este encuentro que, como ya les habíamos dicho en un inicio, es el primer encuentro de un ciclo de conferencias que vamos a trabajar sobre ecología industrial. Entonces, bueno, este video también, como ustedes se pudieron dar cuenta, va a ser un recurso que ha quedado grabado, por lo cual vamos a compartirlo a través de las aulas, de otros espacios, para que ustedes también puedan tener muy presente la información de la cual hemos hecho provecho el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Luis Gabriel, por tu participación y por todo lo que nos has compartido desde tu experiencia de la investigación con tanta generosidad para la comunidad manuelista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue todo un gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces les deseamos a todos un feliz fin de semana. Creo que tenemos un comentario, perdón. Veo, bueno, acá hay una observación de Dalia, que muchas gracias y que ha sido muy interesante este espacio. Tenemos uno de Lady Sofía. Disculpa, Lady, que no había visto tu comentario en el chat. Dice, muchas gracias por la ilustración. Considero que la ecoeficiencia la hemos visto desde el producto final, más no desde la concepción misma del producto. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos a todos su asistencia, el tiempo dedicado para este encuentro. Les deseamos entonces a todos un feliz fin de semana y por favor estén atentos a las programaciones de las próximas conferencias, encuentros de profundización que estaremos desarrollando, que ya próximamente les estaremos compartiendo el calendario de estas fechas y contenidos temáticos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz día.